no sé desde cuándo. Igual manera, chicos, ustedes en su Zoom también pueden grabar la clase, pero va a ser desde la vista suya. Uh-huh. Bueno, en realidad desde que hemos vuelto a este bloque hemos repasado las preprohormonas, las prohormonas, hemos analizado el ejemplo de la proinsulina en la célula beta del páncreas, y esa célula cuando recibe la señal de la hiperglucemia se activaba la transducción a que libere la insulina. Entonces hace este paso químico enzimático que sería cortar la proinsulina para generar la insulina activa y un fragmento de proteína llamado péptido C. Y sí, y luego, bueno, que tienen importancia diagnóstica, y analizamos en cualquier célula que tiene una síntesis de un elemento proteico de exportación, cómo sucede. Y eso era desde un ARN mensajero, en este caso sería una preprohormona, una proteína bien grandota, que va a estar en el RER porque es de exportación, que se activa mediante enzimas pasando de preprohormona a prohormona, en este caso podría ser la insulina o cualquier hipofisaria, por ejemplo, que son todas proteicas. Luego al Golgi, síntesis, empaquetamiento, forma activa con las enzimas del Golgi, acumulándose la forma activa, o sea, la hormona activa en una vesícula de secreción, se acumulan las vesículas de secreción, y ante la señal de secreción o de exocitosis o de liberación, se hace la exocitosis de la hormona, que por difusión entra a plasma y se distribuye por todo el organismo buscando, obviamente bañando todas las células, pero encontrando sus dianas. ¿Qué sucedía cuando una hormona peptídica o polipeptídica o glucoproteica se encontraba con su receptor en la superficie de una diana? Se unía formando el complejo hormona-receptor y transducía al interior alguna de estas cosas. O activaba una enzima de membrana, abría canales de membrana directamente, o transducía mediante un segundo mensajero intracelular la respuesta, que en general había rápidas y otras que se sostenían en membrana más lentas, configurando la respuesta celular. Y no olvidemos que en esas transducciones podría haber proteínas G, haciendo que esta duración fuera también mayor y que perduraran los cambios, sobre todo desde la membrana. Sin pasar a esto, yo tendría que poder decir, bueno, ¿cómo graficaríamos esto? Hacemos la hormona peptídica llegando a su receptor y ahí tenemos que poder hacer una llave a cualquier canal que se abre o se cierre, otro a un receptor asociado a una enzima, como habíamos visto el tirosinquinasa, pero inventarnos otro, sino otro poner alguna enzima de membrana mirando hacia el interior, transduciendo el mensaje, que esa enzima haga o no un producto interno de amplificación, si se acuerdan, o sea, un mensajero interno secundario en rojito para no confundirnos, y la amplificación mediante alguna enzima, y luego algún efecto como que nos llevaba siempre a alguna proteinquinasa, si recuerdan, A o C, y ahí fosforilar proteínas o enzimas internas, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que ver acá. Entonces, de nuevo, dice, las hormonas peptídicas, ¿qué hacen? Tienen receptores y transducen. Entonces, acá al receptor se va a unir la hormona peptídica. Esto va a desatar, si hay proteína G, que sostengan como reguladoras activadas, por ejemplo, abrir canales iónicos durante un rato. También activar receptores que tienen una parte interna que son quinasas, que fosforilan ya directamente proteínas de la célula, típicas proteínas de acá adentro, de citoesqueleto o interna que circula,
la van transformando esta enzima en el aminoácido tirosina, la fosforilan, y puede haber una enzima amplificadora haciendo que se amplíe la cantidad de segundo mensajero disponible, que vaya a saber cómo actúa, depende de cada caso, por proteínquinasas A, C o lo que fuera, fosforilan proteínas, y ahí venía la respuesta celular. Ajá. Bien, entonces, segundo caso, hormonas lipídicas esteroideas. Estas las tenemos básicamente en lo que son glándulas periféricas, digo, o sea, no sintetizándose a nivel central. Tenemos dos fuentes importantes de hormonas grasosas, por decirlo así. Los ovarios, en el folículo ovárico, sobre todo, y después transformado, después de la ovulación, en cuerpo lúteo. Hormonas grasositas salen de nuestros ovarios, de nuestros testículos, que salen de entre los túbulos donde se forman los espermatozoides, donde están las llamadas células de Leydig, que ahí salen los andrógenos, o sea, fundamentalmente la testosterona, pero ya vamos a ver que bueno, hay un abanico. Entonces las dos gónadas liberan hormonas esteroideas. Y después buscando arriba de los riñones, los dos casquetitos o conitos de las adrenales o suprarrenales, que son dos glándulas endocrinas que están asociadas o en su formación embriológica a quedar arriba de los riñones. Y esas son bravas porque generan 3 tipos de hormonas esteroideas en la corteza. Solo en la corteza, en la capa de afuera, tiene 3 subcapas de generación de hormonas esteroideas. Bueno, esto lo pasamos rápido porque ya lo hemos dicho. Todas las hormonas esteroides son de la familia del colesterol, que ya lo mostramos, el ciclopentano peridofenantreno. Como son lipofílicas, se mandan directamente, entran sin problema a todas las células diana porque atraviesan las bicapas de fosfolípidos. ¿Tienen receptores? Sí, claro, pero nunca en la membrana, si la pasan de largo. Los encontramos en el citoplasma o la mayoría de ellas los tienen directamente sueltos en el núcleo. La forma de actuar, claro, no va a ser transducir. Si ya están adentro del núcleo, se unen a su núcleo y forman el complejo, y el complejo directamente circula entre toda la cromatina desenrollada, la eucromatina, y se pegan a una secuencia específica del ADN. O sea, por ejemplo, si el complejo hormona receptor esteroideo está hecho para reconocer la secuencia ACTTA, allí se pega. Y allí puede actuar directamente en ese gen, puede ser que lo activen o lo inactiven. Pero también puede ser que ese gen sea un regulador, o sea, que activen el regulador y el regulador es el que regula a otros genes, uno o más. ¿Sí? Ya vamos a ver casos donde solamente ingresan y tocando, digamos, o activando un gen, activan solo una respuesta en la célula, y a veces activan plurirespuestas, digamos, en la célula, en sus hermanas, en el tejido. Bien, como hay que esperar a todos estos fenómenos, también su forma de acción es más lenta. Hay que esperar más para ver el efecto de la activación de genes, pero también es cierto que el gen queda prendido, entonces la respuesta o efecto es más largo. Los ejemplos que tenemos de estas hormonas son el cortisol, que es la hormona que surge de las suprarrenales y que genera
toda la preparación para la huida, lucha, o sea, el llamado distrés, ¿sí? También las hormonas sexuales, el cortisol, los andrógenos, los estrógenos. O sea, las que salen también como hormonas llamadas sexuales. Bien, este gráfico, por favor. Este gráfico nos dice que las gónadas y las suprarrenales, que acá hay una cortada, son los generadores de las hormonas estrogénicas, la corteza suprarrenal y las gónadas. Pero ¿de dónde vienen los esteroides químicamente hablando? Del ciclopentano, perhidrofenantreno modificado hecho colesterol. Colesterol es el precursor de todas las esteroides, la familia esteroide. Acá hay unos pasos que no se saben bien cómo son. En mi sospecha personal, mi hipótesis, es que acá hay más hormonas no descubiertas bien su trabajo en nuestro organismo. Algunas por lo menos. No se sabe bien, pero del colesterol directamente en, por ejemplo, testículo y suprarrenales, se genera una hormona que es la DHEA, dihidroepiandrosterona. No es aldosterona, que es otra cosa, androsterona, porque es un andrógeno, una mal llamada hormona sexual masculina, porque las dos, andrógenos y estrógenos, los tenemos los dos sexos. Lo que importa después es un balance entre ellos y unos cambios con la edad. La DHEA, por enzimas desconocidos, se pasa a la androstenediona, que no les voy a pedir este nombre, y esta pasa a testosterona, que es el andrógeno más liberado por el testículo, por ejemplo. Pero la testosterona pasa a DHT, que es la dihidrotestosterona y que es la que hay más cantidad circulando, digamos. Tiene más efecto androgénico esta que la propia testosterona. Bueno, acá hay una enzima que como actúan sobre complejos aromáticos con estos ciclos, se llama aromatasa, y fíjense que de la testosterona masculina pasamos a la estrona y el estradiol, que son hormonas femeninas que libera el ovario. Entonces, están relacionados los andrógenos químicamente con los estrógenos liberados por testículos, también andrógenos de corteza suprarrenal y los estrógenos liberados por el ovario. Y solamente de la corteza suprarrenal surgen los corticoides. Se llaman corticoides por haberse descubierto liberados de la corteza suprarrenal. Por unos pasos acá, extraños, del colesterol sale la progesterona, que la progesterona es una hormona que está en la parte del ciclo sexual después de la ovulación y que sostiene el endometrio en el útero en la mujer. La progesterona circula saliendo desde el ovario de la mujer en la parte fértil o postfértil de la mujer y se puede transformar en corticosterona en la parte más superficial de las suprarrenales, pasar a aldosterona. La aldosterona es la que actuaba sobre el riñón, haciendo que se reabsorba el sodio y secundariamente entonces el cloruro y el agua, y excretando potasio. Acá, entonces, ¿por qué la vemos acá? Porque dejando de lado lo que sabemos del riñón,
La aldosterona surge de la parte más superficial de la corteza suprarrenal. El cortisol surge de la parte media de la corteza suprarrenal y en lo más profundo de la corteza surgen los corticoides sexuales no gonadales. Esto aclaro. Corticoides sexuales, dijimos, son los andrógenos y estrógenos. Surgen de las gónadas. Ahí son gonadales. Pero cuando los libera la capa interna de la corteza suprarrenal o adrenal, le decimos corticoides sexuales no gonadales, para saber que estamos en las suprarrenales. Bueno, esto lo van a poder escuchar tranquilos luego. Vemos cómo trabajan, así como vimos, o cómo pueden operar transduciendo o abriendo canales, modificando transportes, las hormonas peptídicas. Ahora vemos qué hacen las esteroideas. Las esteroideas tienen que haber sido liberadas desde lo que acabamos de decir, o gónadas o corteza suprarrenal, capa interna de la corteza, donde se liberan los corticoides sexuales no gonadales, y los encontramos en los vasos sanguíneos, pero como son lipídicas no pueden andar sueltas en el agua del plasma, entonces tienen que tener una proteína transportadora. Entonces este complejo circula por el plasma. Bien, en el momento en que la hormona esteroidea va a entrar a una célula, tiene que pasar el endotelio y la membrana celular. Se libera del transportador y pasa por las grasas de estas membranas y entra a la célula. Entonces, encuentra el receptor en el citosol o lo que es más común, dando vueltas en el núcleo como receptor nuclear. Cuando entra al núcleo y hace el complejo, activa o desactiva genes o reguladores de otros. La cuestión es que algún gen o varios genes van a ser transcriptos a mensajeros. Los mensajeros, que serían estas cadenitas, van a salir por los poros al citoplasma y sí. Y entonces esos mensajeros van a ir a los ribosomas del RER a traducir la preprohormona, la que le corresponda, y luego van a salir de ahí las proteínas activas de la secuencia de enzimas que han trabajado aquí. Esas proteínas de seguramente o ya están activas o tienen que sufrir la fosforilación, la activación, lo que corresponda. Y de allí van a generar entonces la respuesta en esta célula. Si esta célula, por ejemplo, era, una célula, miren el ejemplo que doy. La testosterona, por ejemplo, es una hormona esteroidea que, liberada desde el testículo, tiene múltiples dianas que hacen que el varón, por ejemplo, desarrolle, por ejemplo, la barba, endurezca las cuerdas vocales y haga más grave la voz, o inclusive que se desarrollen los mismos testículos de infantil en la pubertad. Entonces, por ejemplo, tranquilamente esta podría ser una célula pilosa de vello del pecho, supongamos, que no está haciendo vello, pero que ante la influencia de los genes de la testosterona comience a generar la base pilosa, el bulbo de un vello del pecho o de la barba. Hasta podemos buscar muchos ejemplos así de efectos de andrógenos, de estrógenos y del cortisol, que ya vamos a analizar con el estrés. Bueno. Y finalmente unas que a mí me encantan,
que son las hormonas derivadas de aminoácidos y que quedan con grupos amino, entonces son hormonas amínicas. Hay dos, ya les había adelantado uno, hay dos aminoácidos que son modificados normalmente para hacer hormonas. O sea, son precursores de hormonas, el triptofano y la tirosina. Son todos aromáticos, ¿no? Con estructura en anillo. Vengamos acá arriba. Acá tenemos un aminoácido aromático y nos damos cuenta porque acá está el amino, el NH2, y acá está el COH, que sería el carboxilo. En este caso se trata de la tirosina. También podemos tener, a partir de una tirosina, en la célula adecuada, que tenga la enzima adecuada, se le pueden hacer modificaciones, sacarle el carboxilo y que nos quede esto con el amino y se llama dopamina. Y es un neurotransmisor importante entre neuronas del sistema nervioso central, pero también es liberado en las neuronas del sistema nervioso periférico como neurotransmisor, modificando actividades en algunas células. Cada vez que entra alguien me hacen este lío. Yo no voy a atender más los que entren muy tarde, perdónenme, pero nos faltaban 6 minutos de reunión. La dopamina, a su vez, o sea, su precursor fue la tirosina. Empezó una enzima haciendo acá una descarboxilación, nos quedó dopamina. De la dopamina nos hizo otra enzima cuyo sustrato es la dopamina, nos hizo esta otra enzima, tomando como sustrato la dopamina, nos generó la noradrenalina, otra hormona importante, y a partir de la noradrenalina nos generó la adrenalina, que es su compañera. Estas dos, adrenalina y noradrenalina, esperen. Vamos a ver si se va. Estas dos, noradrenalina y adrenalina, son las llamadas catecolaminas. ¿Sí? Este sería el grupo amínico, transformado o no, y esto sería el grupo catecol. Bueno, no importa. La cuestión es que estas dos son las que activan rápido. ¿Me dejás agregar algo? Sí, por favor. Algo muy interesante porque no lo vemos en análisis clínicos, al menos cuando yo cursaba y no sé si ahora, pero las catecolaminas son dosables en laboratorio. Obviamente son análisis especializados, no son de rutina. Lo interesante de eso es que se dosan en orina, se dosan en la orina y se conservan, no estoy muy seguro, no me acuerdo cómo lo hacía, pero creo que es con ácido clorhídrico. Con un ácido clorhídrico te dan el bidoncito con el ácido y ahí vas juntando todas las micciones de orina que hagas, creo que es en 24 horas el examen, y se pueden dosar. También tenés que hacer una dieta previa, por ejemplo, no comer bananas las 24 horas anteriores al dosaje de estas catecolaminas. Nada, es un dato interesante para saber que se pueden dosar. Básicamente hoy en día podemos dosar todas las hormonas, son análisis complejos, especializados, costosos, pero se puede dosar cualquier. Qué interesante, muy bueno. Lo de la banana sobre todo, porque bueno, hay ácidos ahí en la banana, pero hay mucho potasio, hay que ver, interesantísimo. Bueno, y antes que se me vaya el tiempo, otra línea de hormonas derivadas de esteroideas, o que son esteroideas, además de la catecolamina y la dopamina, es la otra vía en donde la célula, atente, yo les dije de dónde salían el vuelco a la sangre de adrenalina y noradrenalina. Entonces, esto es médula adrenal, o sea, la parte interna del corte. A ver. Ahí adentro, en la médula,
adrenal hay mucho vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque las células que están ahí son neuronas transformadas en realidad del simpático y que vuelcan rápidamente la adrenalina a la sangre. Por eso es tan rápido y tan rápido el efecto también. Pero desde dijimos también que las hormonas tiroideas son amínicas. Para eso las células de tiroides, unas células de tiroides, juntan dos tirosinas. Hacen una dupla, digamos, de tirosinas unidas que llevan el grupo amino y carboxilo. Entonces un aminoácido doble, digamos así, y en este núcleo de dos ciclos hexanos hay una enzima que en estas células de tiroides logran insertar 3 iodos, que son esas I que ven ahí, formando la hormona triiodotironina, llamada también T3. Es una hormona tiroidea amínica llamada triiodotironina porque tiene 3 iodos. Y cuando insertan el cuarto, se llama 4-tetraiodotironina y la abreviatura es T4. O sea, T de hormona tiroidea, 3 iodos, 4 iodos. Y hay un sinónimo más para la T4 que es llamarla tiroxina. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son las hormonas tiroideas? Dice, la tiroxina, o T4, y la triiodotironina, o T3. ¿Estamos? Entonces, tenemos como ejemplos de hormonas amínicas las hormonas T3 y T4 tiroideas, o tiroxina y T3, catecolaminas, epinefrina, norepinefrina. Acuérdense que epinefrina es sinónimo de adrenalina y norepinefrina es sinónimo de noradrenalina, a la cual agregamos la dopamina, que es un importante neurotransmisor, sobre todo central, que favorece el enamoramiento y un montón de cosas de placer muy lindas. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a dejar aquí esta parte de esta clase como un introductorio. Apenas terminemos de convertir la grabación de esta clase, vamos a estar entrando nuevamente con Federico. Anoten dudas. Ustedes van a ser los privilegiados que por estar los 29, ya se están anotando algunos, en esta clase los vamos a permitir entrar para sacarse dudas personalmente. El resto va a ir a, que no tiene nada de malo, un conversatorio de dudas en el ABP. Bueno, nos vemos en minutitos. Me alegro de haber dado esta introducción hoy a este sistema endocrino, ¿sí? O neuroendocrino. Nos vemos.